Bueno, vamos a desarrollar en primer lugar el ejercicio que se llama yogures onassis. Vamos a irlo leyendo y vamos a irlo desarrollando en la pizarra. Entonces, el ejercicio de yogures onassis dice lo siguiente. Dice, durante el mes de junio, o lo primero dice, en el taller que se presenta a continuación, se pide a usted que registre las transacciones en la ecuación fundamental de la contabilidad y después determine los saldos de todas las cuentas que surgieron en ellas al final del mes de junio. Vamos a hacer simplemente las transacciones. Durante el mes de junio y en plena pandemia, Catalina y Lorenzo, un par de estudiantes de finanzas, decidieron hacer algo al respecto para generar ingresos extras. Después de muchas reuniones por Zoom, decidieron que debido a tantas cuarentenas, el éxito podría estar en vender yogures griegos, debido a que el tío de Catalina tenía una industria de lácteos. Sin pensarlo mucho, decidieron que montarían una empresa de comercialización de yogures llamada Onassis. De yogures comercializa, compra y vende. Los yogures los comprarían al tío de Catalina y los venderían por internet a familiares, amigos y tiendas a las que pudieran tener acceso. Así, en el mes de junio arrancaron yogures Onassis y que cada uno aportaría la suma de 10 millones en efectivo. En ese orden de ideas, lo que el ejercicio nos está diciendo es que la empresa arranca con unos aportes de Lorenzo y Catalina. Entonces, si nosotros registráramos en la ecuación fundamental de la contabilidad, tenemos que los activos, que son todos los bienes y derechos de la empresa, los puede adquirir a través de pasivos, deudas con terceros, deudas u obligaciones, o con el patrimonio. Y ya dijimos que una empresa arranca con los aportes de los socios. En este caso, Lorenzo y Catalina aportaron, vamos a llamarlo como unos aportes o capital de aumento los aportes en 20 millones y la doble partida sería que esos aportes que hicieron Lorenzo y Catalina fueron en efectivo o en caja, más 20 millones. Y esa sería la transacción con la que arranca la empresa, que son los primeros aportes. Vamos a seguir leyendo y vamos a mirar si hay otros aportes. ¿Estoy cuadrado en la ecuación? Sí. Efectivo más 20 en el activo igual a 0 más 20 en el patrimonio. Estoy cuadrado. Pero a este ejercicio le hace falta algo muy importante, que es el nombre. Entonces vamos a poner yogures Onassis. Y esa sería la siguiente transacción. Dice después la transacción que, sin embargo, viendo el potencial del negocio, Ramón, el hermano de Lorenzo, decidió participar en la sociedad aportando una moto valorada en 3 millones. Entonces, lo que nos está diciendo es que Ramón quiere también ingresar a
la sociedad, pero esta vez está aportando un vehículo por 10 millones, por 3 millones. Entonces, si registro yo en la transacción, tendría exactamente lo mismo. Tendría un vehículo, lo vamos a llamar vehículo, que es igual que los aportes de 3 millones. Es decir, los aportes están representados en un vehículo que es la moto y la doble partida sería otros aportes o capital de 3 millones. Entonces, como podemos ver, los aportes pueden ser en dinero y en especie. No es mi casa un patrimonio. Mi casa es un activo, lo que puede tener es un reflejo en un aporte. Y la empresa también arranca con el aporte de Ramón que aportó ese vehículo o esa moto. Vamos a continuar. Dice después la transacción que el registro de las transacciones que realizaron durante el mes de junio, o sea, yo estoy haciendo transacciones del mes de junio, fue el siguiente. Primero, compraron yogures por 3 millones de pesos y pagaron la mitad de contado y el saldo se lo pagarían al tío de Catalina a crédito a 90 días. ¿Qué sería eso en la transacción? En la transacción, eso diría que la empresa está adquiriendo mercancías o un inventario de mercancías. Recordemos que las mercancías o el inventario de mercancías son los bienes activos que la empresa tiene para eh, para vender en la empresa. Entonces, primera transacción. La primera transacción diría que se adquiere mercancías, también lo podemos llamar como inventario de mercancías, más está aumentando las mercancías, el inventario, estamos adquiriendo otro activo por 3 millones. ¿Que cómo se pagó? Se pagó sacando del efectivo 1,5 millones, porque la mitad era crédito y la otra mitad a 90 días que se debía. Si la empresa está debiendo algo, eso es un pasivo. ¿Se lo debe a quién? Al proveedor, al que nos suministró los yogures. En este caso, pues obviamente la empresa que suministra los yogures para que nosotros los revendamos. Entonces, tenemos una cuenta por pagar a proveedores y aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque el pasivo está aumentándose. La deuda que la Yogures Enasis tiene con los proveedores se está incrementando en 1,500,000 pesos. Cuando a mí me dicen que no pago, es porque tengo una cuenta por pagar, un pasivo. O me están dando crédito para que yo pague después. Crédito es, me están dando tiempo para pagar. ¿Estaría cuadrado? Sí. 3 millones menos 1,5 millones, tengo en el activo 1,5 millones, es igual a 1,5 millones en el pasivo y estaría cuadrado. La siguiente transacción nos diría que hicieron la primera venta con mucho éxito, porque vendieron en 2 millones yogures que les habían costado 1,100,000 pesos. Dicha venta la pagaron
a Yogures Onassis de contado. Entonces, miremos lo siguiente. Dice que estamos vendiendo la mercancía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si estamos vendiendo la mercancía es sacar el costo de nuestra mercancía o sacarlo de nuestro inventario al costo. En ese caso estamos diciendo que la mercancía que nos había costado millón, millón cien, la estamos vendiendo. Entonces, millón cien. Sacamos las mercancías siempre a su costo. Cuando yo vendo algo, tengo que primero sacar el costo. La segunda parte es reconocer que me pagaron y me están diciendo que la venta se hizo de contado, o sea, en efectivo. Luego aumento el efectivo en 2 millones. Pero aquí yo no estoy cuadrado. Más 2 millones menos 1.100.000 me da 900.000. ¿Qué me hace falta? Reconocer lo que se llama la utilidad, la ganancia. ¿Cuánto se ganó la empresa por prestar un servicio? O sea, por vender. La empresa se ganó 900.000. ¿Que de dónde sale? Del costo de la mercancía, que fue 1.100.000, y la venta, que fue 2 millones. Entonces, vendí 2 millones, que me costó 1.100.000. Y la utilidad son 900.000, que va en el patrimonio. Porque recordemos que el patrimonio generalmente son los aportes de los socios y las ganancias o las pérdidas de la empresa. ¿Cuándo gano yo? Cuando presto un servicio. ¿Cuándo pierdo? Cuando recibo un servicio. Miremos que la utilidad, y recordemos que la utilidad no es dinero en efectivo. Una cosa es el efectivo, otra es la utilidad. ¿Cuánto me gané? 900.000. ¿Cuánto me dieron en efectivo? 2 millones. Y estaría cuadrada esa siguiente transacción. Vamos para la tercera. La tercera transacción nos dice que hicieron otra venta por 2 millones con mercancía que había costado 800.000. Pero esta vez los clientes pagaron el 30% y el saldo a crédito a 30 días. Entonces nos está diciendo que se hizo otra venta y que el costo de la mercancía fue de 800.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero sacar el costo de la mercancía. ¿Cuánto costó la mercancía que vendí? 800.000. Pero vendimos 2 millones. Y esos 2 millones nos está diciendo el ejercicio que el 30% los clientes lo pagaron. Entonces, si la venta fue de 2 millones, el 30% es de 600.000. Entonces, recibiría en efectivo la empresa 600.000. Y el saldo, o sea, los clientes nos siguen debiendo ¿cuánto? Nos siguen debiendo 1.400.000. Entonces, eso es lo que se llama una cuenta por cobrar a clientes. Es un derecho que la empresa tiene porque ya prestó un servicio. ¿Cuál? Vendió 2 millones de pesos en mercancía. Entonces, tiene una cuenta por cobrar que aumenta en 1.400.000. Pero volvemos a hacer la observación. Si yo presté un servicio o vendí, en este caso, vendí 2 millones.
¿Que cuánto me habían costado? Me habían costado las mercancías 200.000. Quiere decir entonces que tengo una utilidad de 1.200.000. Y miremos si está cuadrado. Más 800, más 600, menos 800, vamos menos 200. Más 1.400.000, queda 1.200.000. Igual a 0 más 1.200.000 y estaríamos cuadrados. Alguien me preguntaba, Juan, ¿y qué pasa? ¿Puedo poner yo primero efectivo, cuentas por cobrar y mercancías? No hay problema. No hay problema mientras la transacción esté bien cuadrada, equilibrada y sean los nombres de las cuentas. Yo no puedo poner mercancías por cobrar. Yo no puedo poner efectivo o caja. Si yo todo lo llevo como efectivo, pues no podría poner aquí caja, que es otra forma de llamar al efectivo. Yo no puedo poner, si esto lo estoy llamando mercancías, pues debería llamar esto mercancías o inventario de mercancías. ¿Sí? Esa sería la tercera transacción. La cuarta transacción dice que el 15 de junio acordaron con un vecino que le arrendarían una oficina pequeña por 400.000 pesos mensuales y pagaron por anticipado 3 meses de arriendo. Entonces voy a hacerlo en este otro lado. Vamos a explicarlo y vamos a decir activo igual a pasivo más patrimonio. Entonces, el ejercicio está diciendo que Yogures Onassis acordó que iba a pagar desde el 15 de junio 3 meses por anticipado del local. O sea, que cubre al 15 de julio, que cubre al 15 de agosto y que cubre al 15 de septiembre. Cada mes vale 400.000. Y Yogures Onassis está diciendo el 15 de junio que pagó todos estos 3 meses por anticipado. O sea, 1.200.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría la empresa? Saca del efectivo 1.200.000. Y el 15 de junio, ¿qué tiene? Un derecho. Tiene el derecho, Yogures, a gozar de 3 meses de local. ¿Por qué? Porque los pagó por adelantado. Entonces, eso es lo que se llama un arriendo pagado por anticipado de más 1.200.000. Es la matrícula que ustedes pagan el 15 de enero. Ustedes tienen 4 meses a favor de matrícula pagada por anticipado. Sin embargo, nos está diciendo que esto fue el 15 de junio. Y yo les decía que nosotros hacemos el registro de transacciones al final de un periodo, al final del año, al final del mes, al final del semestre, del trimestre. En este caso estamos haciendo transacciones del mes de junio. Entonces, literalmente nosotros tenemos que pintar y decir, oiga, ¿dónde estamos en este dibujo? Entonces, ¿por qué esto ocurrió? Pero realmente nosotros estamos al 30 de junio. Entonces, ya reconocimos la transacción del 15 de junio, pero nos hace falta reconocer este pedacito, porque este pedacito ya lo hemos consumido, ya hemos tenido 15 días el local.
Entonces, nuestro derecho se ha disminuido en 15 días. Y dijimos que si 400.000 pesos era para 30 días, pues ¿cuánto será para 15? O sea, la mitad. Quiere decir entonces que el 30 de junio nosotros debemos decir que nuestro arriendo pagado por anticipado se ha disminuido en 200.000 pesos y que tenemos una pérdida. ¿Por qué una pérdida? Porque recibimos un servicio. ¿Cuál servicio? Pues el de local. Ya hemos tenido 15 días el local. Entonces, esto es lo que se conoce como la causación. La causación es reconocer una pérdida porque he recibido un servicio, independientemente de que lo haya o no lo haya pagado. Aquí yo lo había pagado por anticipado, se está disminuyendo ese derecho. Eso es muy importante porque precisamente eso nos indica que realmente han transcurrido estos 15 días. Y estos 15 días yo ya los perdí. Ustedes que llevan ya casi un mes de matrícula, su matrícula pagada por anticipado se ha disminuido en un mes. Y esa sería cuarta, nuestra tercera o cuarta transacción. ¿Listo? Voy a continuar entonces con la siguiente transacción. Voy a trazar también la rayita para hacer la otra. Miren el orden, es muy importante. Hago una transacción, trazo la rayita. Alguien podría decir, bueno, pero ¿cuánto tengo de arriendo pagado para anticipado? Entonces me pueden decir 1.000.000, claro. 1.200.000 menos 200.000, el millón. Pero eso es el resumen, el estado de situación financiera. El resumen, recuerden que sale del registro de las transacciones. Y la ecuación fundamental lo que me muestra es la entrada y la salida de cada una de las cuentas. Vamos para perdón, esa era la cuarta transacción. Quinta transacción. Como el negocio iba muy bien, decidieron pagarle al tío la cuenta que tenían pendiente. ¿Cuál era la cuenta que tenían pendiente? Entonces, nosotros miramos y decimos, la cuenta que teníamos pendiente fue que le debíamos 1.500.000. Entonces, miremos qué ocurre en la transacción número 15. En una primera instancia, yo saco como empresa del efectivo 1.500.000 porque estoy pagando una cuenta por pagar. Saco el efectivo. ¿Y qué hace mi cuenta por pagar? También debe disminuir en el pasivo. Entonces, cuentas por pagar a proveedores menos 1.500.000. La estoy pagando. Y esa sería como la transacción número 1 de la quinta, porque hay dos transacciones. Esa sería la primera parte. Puedo, si quieren, trazar una rayita o podría incluso dejarla ahí mismo, porque es la misma transacción, o podría poner aquí, por ejemplo, 5B. ¿Y qué pondría qué sería la quinta transacción, la segunda parte? Dice, como el negocio iba muy bien, decidieron pagarle al tío la cuenta que tenían pendiente. Acabamos de hacer eso. Y le volvieron a comprar yogures por 4 millones. Esta vez, todos a crédito. Entonces, le volvieron a comprar al tío. Entonces, aumentan las mercancías
en 4 millones, porque ese es el activo que estamos adquiriendo, el bien, mercancías, y la doble partida es una cuenta por pagar a proveedores que aumenta en 4 millones. No se llama mercancías por pagar o mercancías debidas o debe de mercancías, nada. Se llama cuentas por pagar a proveedores y está aumentando. Y esa sería la transacción número 5B. Sexta transacción. Se pagó al final del mes de junio publicidad por anticipado por 4 meses a razón de 100.000 mensuales. Miren que esta transacción es exactamente la misma en la primera parte. Al final de junio, o sea, saqué al final de junio efectivo por 400.000 pesos porque estoy pagando 4 meses y son a 100.000 pesos mensuales. ¿Y qué tengo a mi favor? Una publicidad pagada por anticipado de más 400.000. Alguien podría decir, pero no tenemos que hacer algo igual que aquí. No, porque esto nos está diciendo que esto fue al final de junio. Asumimos que el último es el último día de junio y recuerden que nosotros estamos haciendo las transacciones que van durante el mes de junio y que terminan el 30 de junio. Quiere decir que si yo hiciese transacciones de agosto, en agosto se va a causar un primer mes, entonces la publicidad pagada por anticipado, va a disminuir en 100.000 y tendré una pérdida porque la publicidad es por haber recibido un servicio de ella misma. Séptima transacción. La séptima transacción nos dice que se abrió en los primeros días de junio un CDT a 90 días por 500.000. ¿Qué es un CDT? Es una inversión que la empresa hace. Se llama un certificado de depósito a término. Es que yo llevo la plata al banco y la tengo que dejar quietica por un tiempo. Y a cambio de ese tiempo, el banco me reconoce unos intereses. Entonces, yo no gano por abrir un CDT, yo gano por los intereses que me produce un CDT. Y en este caso me está diciendo que los primeros días de junio. ¿Cuándo? No sabemos. Pudo haber sido el 5, pudo haber sido el 6, pudo haber sido el 7, pudo haber sido el primero, pero lo primero que estamos reconociendo es que para poder abrir un CDT sale de mi efectivo 500.000 y tengo otro activo que se llama un CDT o un activo financiero más 500.000. Estoy cuadrado hasta ahí, menos 500 más 500, 0 igual a 0 más 0. Alguien me podría preguntar, bueno, pero eso fue los primeros días de junio. Y si yo estoy haciendo transacciones al 30 de junio o hasta finalizar junio, pues debo reconocer unos intereses, claro. Seguramente y después el ejercicio no lo dice. Pero hasta el momento me está diciendo simplemente si abrió un CDT en los primeros días. Octava transacción. La octava transacción nos dice que a los pocos días de la transacción número 3 se cobró la cuenta que debían
los clientes porque estos querían apoyar a Catalina y Lorenzo. Entonces, miremos la transacción número 3. La transacción número 3 dijo que nosotros habíamos vendido en 2 millones de pesos mercancía que nos costó 800.000 y que nos habían pagado 600.000 y el saldo nos la estaban debiendo los clientes. Entonces, si yo cobro esa cuenta por cobrar por 1.400.000, significa que en la octava el efectivo aumenta en 1.400.000 y la cuenta por cobrar disminuye en 1.400.000. Me la están pagando. Si yo sacara mi saldo, cuenta por cobrar 1.400.000 menos 1.400.000, ya no me deben los clientes. Nunca, nunca hay una utilidad porque yo cobre una cuenta por cobrar. No, aumenta el efectivo y disminuye la cuenta por cobrar. ¿Dónde está la utilidad? La utilidad estaba en la tercera transacción, miren. Yo vendí y me generó la utilidad y me quedaron debiendo 1.400.000. Entonces, cuando yo cobro una cuenta por cobrar, el efectivo aumenta y la cuenta por cobrar disminuye, pero no hay una utilidad. Yo muchas veces hago esa transacción en el segundo semestre y los estudiantes me ponen efectivo más 1.400.000, utilidad. Yo digo, pero la utilidad, ¿por qué? Si usted está cobrando una cuenta, usted no está prestando un servicio y se lo pagaron. Entonces, por esa razón, la cuenta por cobrar disminuye y el efectivo aumenta. Novena transacción. La novena transacción dice, deben reconocerse 25 días de intereses del CDT por 30.000. Ah, ahí se me está diciendo, mire, desde el momento en que usted abrió el CDT, que fue los primeros días de junio, al 30 de junio, usted ya debe reconocer que se ganó de intereses 30.000. ¿Sí? Que ya han sido ganados, pero que aún no se han cobrados porque el interés es pagadero mensualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo abrí el CDT en los primeros días de junio, ¿sí? Digamos que esto fue el 5 de junio, y mi CDT es a 90 días, quiere decir que si esto es 5 de junio, esto es 5 de julio, esto es 5 de agosto y 5 de septiembre. Quiere decir que como los intereses me los pagan, el CDT me lo devuelven aquí, pero los intereses me los pagan mes vencido, significa que recibo intereses aquí e intereses aquí. Pero como me está diciendo que yo estoy a 30 de junio, en este caso está diciendo, mire, usted hasta aquí ya se ha ganado 30.000. Ojo, no me los han pagado. ¿Cuándo me van a pagar? El 5 de julio. Entonces yo lo que tengo que reconocer es que tengo unos intereses por cobrar de más 30.000 y una utilidad. Vuelvo a insistir, yo no gano por abrir un CDT. Yo gano por los intereses que me produce un CDT. En este caso, ¿me los han pagado? No, me los pagan el 5 de julio. Ah, pero ya han pasado 25 días o unos días en que el banco ha tenido mi plata. Entonces yo ya puedo reconocer que yo ya me los gané. ¿Por qué? Porque les presté un servicio al banco. ¿Cuál? El de prestarles la plata. Y a cambio de prestar la plata, el banco me va a reconocer unos intereses.
y la doble partida es que tengo los intereses por cobrar. Entonces, por abrir un CDT yo no gano. Por los intereses del CDT es que yo gano. Por pedir un préstamo, yo no gano, no pierdo. Yo pierdo es por los intereses que me cobran ese préstamo. El día que me paguen el CDT, el efectivo aumenta en 500 y el CDT disminuye en 500. Yo no me gano 500.000. El día que yo pague una deuda, el efectivo disminuye y el pasivo disminuye. Alguien podría decir, yo puedo poner aquí CDT más 30.000. No, porque la inversión del CDT no se está abriendo. Lo que se está generando son los intereses por cobrar. El CDT sigue siendo del mismo valor, que son los 500.000. Listo. Décima transacción. La décima transacción nos dice que se recibió el anticipo de unos clientes para unos yogures que deben entregarse en septiembre por 1.000.000. Entonces, ¿qué está diciendo esta transacción? Esta transacción está diciendo, mire, Yogures Onassis no ha vendido los yogures, pero un cliente, porque no los tiene, pero un cliente nos los ha pagado por adelantado, por un valor de 1.000.000. Entonces, para Yogures Onassis, eso es una entrada al efectivo de 1.000.000. Pero como no ha entregado los yogures, los debe. Claro, entonces podrían poner, si los debe, es un pasivo. Alguien podría poner servicios por prestar. No, eso no se llama servicios por prestar. Mercancías por entregar, tampoco se llama. Yo les había dicho, eso es, realmente el nombre se llama un anticipo en una venta de 1.000.000. Que yo les había dicho que también se llama, por ejemplo, un ingreso recibido por anticipado. ¿Se acuerdan de la matrícula que la universidad recibe de ustedes? Es un pasivo para la universidad y poníamos matrícula recibida por anticipado porque en el momento en cero, en el momento en que ustedes empiezan a estudiar, pues no les debe 6 meses o 5 o 4 meses que tiene que darles las clases. Por eso se llama un recibido por anticipado. ¿Cuál es la diferencia? Que generalmente los ingresos son de empresas que prestan servicios. En cambio, este está vendiendo. Entonces, yo no pongo ingreso recibido por anticipado, sino pongo un anticipo en ventas, pero no significa que no es que esté mal. Es lo mismo. ¿Qué ocurre? Cuando yo los venda o los entregue, mi anticipo en ventas se disminuye, mi pasivo yo ya no lo puedo tener porque entregué los yogures y reconozco una utilidad o una ganancia porque presté un servicio. Esa sería el ejercicio. Ahora me dicen, saque los saldos. ¿Qué serían los saldos? Coger y decir, efectivo más 20, menos 1.500.000, más 2.000.000, más 600.000, y así sucesivamente, y al final puedo determinar en el mes de junio o al final de junio cuánto me quedó en activos, cuánto me quedó en pasivos, cuánto me queda en deudas al final de junio y cuánto me queda en patrimonio. Ese es el resumen. Que ese resumen es el que se conoce como el estado de situación financiera o antes llamado balance. Y el balance general o el estado de situación financiera nace de haber sacado los saldos del registro en la ecuación fundamental, en la entrada y la salida. Por eso miren que yo ponía más, menos, y al final determino los saldos. Entonces, vamos a explicar un poquito qué es el estado de situación financiera.
El estado de situación financiera es un resumen de lo que la empresa tiene. Lo que la empresa tiene, que son activos o bienes y derechos, se llaman activos. Lo que la empresa tiene en pasivos, en deudas u obligaciones con terceros, se llaman pasivos. Y lo que la empresa le debe a los socios y las ganancias o pérdidas de la empresa se llaman el patrimonio. El estado de situación financiera es una foto. Lo que tiene al final de junio, al final de mayo, al final del primer trimestre del año. Entonces, por ejemplo, en este caso sería al final de junio, vamos a poner una fecha del 2022. Esto es la que la empresa tiene al final de junio. ¿Cuándo lo adquirió? Ni idea. Aquí porque tenemos el registro de las transacciones. Pero si nos dice que eso es lo que tiene, al final de junio, eso es lo que tiene. ¿Cómo lo adquirió? Ni idea, pero eso es lo que tiene. Y otra cosa que es muy importante en la contabilidad es el tiempo. En la contabilidad existe el corto plazo y el largo plazo. ¿Qué es el corto plazo? En contabilidad no existe el mediano plazo. El corto plazo se refiere a un año o menos de un año. Y el largo plazo se refiere a más de un año. Menos de un año desde el momento en que estoy haciendo mi estado de situación financiera. O sea, si yo estoy hablando de corto plazo en activos, me refiero a que son activos que tengo de junio del 22 a junio del 23. Si es más de un año o a largo plazo, sería de junio de 23 en adelante. ¿Sí? Si esto fuera a diciembre del 22, entonces mi corto plazo será entre diciembre del 22 y diciembre del 23 y mi largo plazo será después de diciembre del 23. El corto plazo en contabilidad también se conoce como corriente y el largo plazo se conoce como no corriente. Entonces, en este caso, el estado de situación financiera se divide en activos corrientes y en activos no corrientes. Igual el pasivo, en pasivos corrientes y en pasivos no corrientes. Entonces, corrientes, activos corrientes serán todos los bienes y derechos que yo tengo de menos de un año o a corto plazo. Activos no corrientes serán todos los bienes y derechos que yo tengo a más de un año. Y vamos a explicar, voy a cambiar aquí, voy a subir un poquito el activo no corriente. Y vamos a explicar lo que significan los activos corrientes y no corrientes. Los activos corrientes son todos los bienes y derechos que la empresa en este caso tendría de junio del 22 a junio del 23. Y los activos corrientes se organizan por liquidez, o sea, por la facilidad de convertirlos rápidamente en efectivo y que sean a menos de un año. También el activo corriente se conoce como el activo circulante y el activo no corriente como el activo no circulante. ¿Qué encuentra uno en el activo corriente? Pues se organiza por lo más líquido.
¿Qué es lo más fácil de convertir en efectivo? Pues el efectivo. Entonces, uno encontrará cuentas como efectivo o caja o bancos o la caja menor. Alguien preguntará, ¿qué es la caja menor? Es la plata que yo tengo en el escritorio metidita en una caja de acero o una caja metálica y que yo de ahí de vez en cuando saco para hacer pagos para no estar yendo todos los días eh, al, eh, al banco. Podré encontrar también un CDT, CDT a 30, a 60, a 90, a 180, a 360. Pero si me paso de 360 días, eso ya sería un activo no corriente. Puedo tener cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a 30 días, a 90 días, ¿sí? Puedo encontrar también inventarios. Y dentro de los inventarios puedo tener, pues, el de mercancías, pero también de la materia prima. Los inventarios no solo se venden en una empresa, sino que también se consumen o utilizan para hacer un producto. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la materia prima primordial de Alpina? La leche. ¿Cuál es la materia prima de Mario Hernández? El cuero. Entonces, esos son inventarios de materia prima. Puedo tener inventarios de productos terminados o productos finales, la cartera, el yogur. Pero puedo también tener inventarios de productos en proceso. ¿Qué son inventarios de productos en proceso? No es el cuero, que es la materia prima, no es el producto terminado, que es la cartera, sino es la cartera medio terminar, que le hace falta, por ejemplo, el forro o los tirantes, o le hace falta el logo, ¿sí? Esos son productos en proceso y tienen un valor. No es la leche, no es el yogur, pero es, digamos, como la medio cuajada, la mezcla que hay ahí que tiene un valor. Puedo tener inventarios de elementos de aseo o de papelería. Imagínense, por ejemplo, la universidad que tiene una gran cantidad de marcadores, no los vende, pero los utiliza para entregárselos a los profesores y que los profesores dicten sus clases. ¿Qué puedo también tener? Pagos por anticipado. Entonces, publicidad pagada por anticipado. Cuando se disminuye, se vuelve una pérdida, recuerden. Intereses pagados por anticipado. Seguros pagados por anticipado. ¿Sí? Esos serían generalmente los activos corrientes que se organizan por liquidez. Cuando a mí no me dicen fecha, yo asumo que es corriente. Cuando me dicen que es a largo plazo, yo sé que eso no es un activo corriente. Cuando me dicen que es a corto plazo, yo digo, eso es un activo corriente. ¿Qué son los activos no corrientes? Son todos los bienes y derechos que la empresa tiene a largo plazo, que su interés no es convertirlos o utilizarlos o volverlos efectivos, sino tenerlos para prestación del servicio. Entonces, por ejemplo, tendremos los terrenos donde está la universidad, los edificios, las maquinarias, los vehículos, los equipos de cómputo. Todos esos activos, pues la universidad los tiene
para prestar servicios, no para vender. Yo tengo una máquina para hacer el yogur, no para estarla vendiendo en menos de un año. No significa que no las pueda vender. Esos activos no corrientes tienen una particularidad, en especial estos de aquí, digamos todos estos, y es que se deprecian. ¿Qué significa que se deprecie? Que yo tengo la cuenta edificios y debajo una cuenta que se llama depreciación acumulada del edificio, que lo que hace es restar. Entonces, pongamos el ejemplo. Yo compro un carro por 30 millones. La depreciación es reconocer el desgaste de ese activo por un tiempo, contablemente, no comercialmente. ¿Qué significa eso? Que yo compre un carro de 30 millones y yo digo, mire, en esta empresa los carros se utilizan y generalmente al cabo de 5 años se cambian. Entonces voy a decir, lo voy a depreciar a 5 años. Tiene una vida útil de 5 años. O sea que cada año el carro se deprecia 6 millones. Eso es una pérdida para la empresa. Entonces, si tengo el año 1, 2, 3, 4 o 5, y esta es la cuenta vehículos, cada año mi carro va a valer 30 millones. Pero su depreciación cada año va a ser de 6 millones y resta. Y por eso se llama acumulada de vehículos, porque acumula lo de los periodos anteriores. Entonces, el segundo año, ¿cuánto se depreciaría? 6. Pero estos 6 que tenía, ya van en 12. El tercer año, 6, su depreciación de ese año. Pero 12 que llevaba, 18. El cuarto año, 6, pero 18, 24. El quinto año, 6 y 24, 30. Estos signos significa que está restando. Quiere decir que al cabo del quinto año, mi activo vehículo está totalmente depreciado. Llegó a cero. ¿Qué significa? ¿Que el carro no existe? No, el carro está perfecto. Ah, que como yo lo deprecié, no le hice mantenimiento, ni le eché gasolina, ni lo pinté. No, para nada. Yo todos los años lo pintaba, todos los años le cambiaba llantas, le reparaba el motor. El carro está perfecto. Pero yo asumí que este carro iba a estar en mi empresa ayudándome a la generación de ingresos por 5 años. Y ya está totalmente depreciado. ¿Significa que cuando yo lo venda, lo vendo en cero? No. ¿Significa que se desgastó? Claro, el carro se desgastó contablemente y también físicamente. Una cosa es la depreciación y otro es el desgaste comercial. Puede que a lo mejor mi carro esté tan perfecto que cuando lo vaya a vender al quinto año me den 40 millones. Pero contablemente está totalmente depreciado. Entonces, los activos que se deprecian son los edificios, la maquinaria, los vehículos, los equipos de cómputo. Aquí también tenemos
muebles y enseres, entre otros. ¿Por qué los terrenos no se deprecian? Alguien me podría decir, ¿por qué los terrenos se valorizan? Yo digo, sí, pero mi carro, por ejemplo, si está perfecto y alguien se enamora de él, se me valorizó. Si lo vendí en 40 y me costó 30. Pero los terrenos no se deprecian porque el terreno generalmente no se destruye. Siempre está, lo puedo utilizar para cualquier cosa. Entonces su vida útil siempre va a ser importante para la empresa. Tenemos también que dentro de los activos no corrientes tenemos, por ejemplo, los intangibles. ¿Qué son los intangibles? Son los derechos que la empresa tiene a largo plazo. Por ejemplo, el goodwill, o sea, el buen nombre de la empresa, la marca, una patente, una licencia, por ejemplo, las licencias de Office que compra la universidad para todos sus computadores. Son un derecho, eso vale mucho dinero y los tiene porque esa es la licencia para utilizar Office en todos sus computadores. Esos serían los activos no corrientes. Los pasivos corrientes generalmente son las deudas y obligaciones que debo reconocer entre junio del 2022, por ejemplo, en este caso, y junio del 2023. Entonces, ¿qué tenemos? Obligaciones con bancos, obligaciones bancarias, cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar, impuestos por pagar, la porción corriente de una obligación bancaria, una hipoteca por pagar. Todo lo que no me diga que es a largo plazo es corriente. ¿Qué es una hipoteca? Una hipoteca es cuando yo pido prestado al banco y a cambio de que el banco me preste para comprar un apartamento, lo tengo yo y lo doy en garantía. Es decir, el apartamento queda a nombre del banco. Yo lo puedo utilizar, pero está a nombre del banco. ¿Y qué es la porción corriente de una obligación bancaria? Supongamos que yo voy a un banco y pido para comprar un computador 5 millones de pesos. Y el banco me dice a cuánto tiempo y yo le digo no, a 5 años para pagar una 5 cuotas en los 5 años, o sea, cuotas anuales. Entonces, si hoy es febrero del 23 y es mi primer año y yo hoy pedí el préstamo, significa que yo tengo mi primera cuota, la voy a pagar en febrero del 24, o sea, en un año. Esa sería mi porción corriente, 1 millón. ¿Y cuánto sería mi porción de largo plazo? Que eso va ¿en dónde? En el pasivo no corriente. Pues 4. Si es claro, la porción corriente es la partecita que tengo que pagar en un año o menos de un año. Y el resto es lo que pagaré en el largo plazo. ¿Cuánto pedí prestado yo? 5 millones. Hoy, febrero 23. Pero
En un año voy a pagar 1.000.000, mi porción corriente, y el resto a largo plazo. En febrero del 24, que sería mi segundo año, porción corriente 1.000.000, largo plazo, pasivo no corriente, 3.000.000. ¿Por qué 3.000.000? Porque ya pagué el primer millón de este año. Febrero del 25, 1.000.000, 2.000.000 de largo plazo. Febrero del 26, 1.000.000 y 1.000.000 de largo plazo. Y febrero del 25, 1.000.000, y ya no tendría que pagar en largo plazo porque ahí están los 5 años. Esa sería la porción corriente y la de largo plazo. Entonces, en el pasivo no corriente, generalmente lo que encuentro son las obligaciones bancarias de largo plazo, las porciones de largo plazo de la obligación bancaria y generalmente los bonos emitidos a largo plazo, a más de un año. Y cualquier cosa, si yo tengo una cuenta por pagar a 3 años, pues será un pasivo no corriente. ¿Qué son los bonos? Son un título de deuda. Yo soy la empresa, quiero pedir prestado, no voy al banco, sino consigo varias personas y digo, mire, necesito tanta plata, les firmo un título, un papel que dice que yo me comprometo a pagarles esa plata en X tiempo con unos intereses, y eso es un bono. Por ejemplo, el Estado es una de las entidades que más se endeuda a través de los bonos a largo plazo. Y esos bonos se llaman los TES. Buscan financiarse con personas que les prestan dinero. Ese sería el pasivo corriente y el no corriente. Por último, tenemos el patrimonio. Y en el patrimonio ya vimos, tenemos los aportes de los socios o el capital. Tenemos la utilidad o la pérdida del ejercicio. ¿Qué es la utilidad? Mírenlo. Pues la que puede salir de la suma de las utilidades, quitándole las pérdidas. Tenemos también una cuenta que es las reservas. Por ejemplo, la reserva legal. ¿Qué son las reservas o la reserva estatutaria? ¿Qué son las reservas? Si yo tengo una empresa que al final del periodo tuvo una utilidad del ejercicio o una utilidad neta, unas ganancias de 100, ¿de quién son esas utilidades? No son de la empresa, pues las ganó la empresa, pero son de los socios y estas utilidades las reparten. Pero supongamos que los socios al inicio del negocio dijeron, no, mire, los primeros 5 años no nos vamos a repartir todo. Vamos a reservar una parte, vamos a guardar el 50%. Entonces, en este caso, reservamos 50 pesitos. Ojo, esto no es efectivo. Esto es coger de la utilidad
y guardar 50 pesos. Pero la utilidad no es dinero en efectivo, porque recuerden que puedo tener todo en cuentas por cobrar. Esa es una reserva estatutaria. O una reserva legal. Obligatoriamente las leyes me dicen que yo no puedo repartir el 100% de las utilidades del ejercicio, sino que tengo que reservar mínimo el 10%, o sea, 10 pesitos en caso de este tema. Entonces, si ustedes se ponen a ver, si yo tenemos esta empresa, teníamos una utilidad de 100, se reservaron 50 y 10, realmente solo quedan para distribuir a los socios 40. Que esos sí se pueden distribuir o entregar a los socios. Pero si aún así la empresa no decide repartir estas utilidades, las puede ir acumulando y entonces esto es lo que se llama otra cuenta del patrimonio, que se llaman las utilidades retenidas o utilidades acumuladas o utilidades de ejercicios anteriores. Y eso generalmente serían las cuentas del patrimonio. Recuerden, las reservas, apropiaciones de la utilidad. No es dinero en efectivo. ¿Dónde está el efectivo? En el activo. Las utilidades del ejercicio o la pérdida del ejercicio no es dinero en efectivo. ¿Dónde está el efectivo? En el activo. Puede que todas estas utilidades estén, por ejemplo, en cuentas por cobrar, la disminución de los inventarios, etcétera, etcétera. Pero esa sería la clasificación del estado de situación financiera. Y un estado de situación financiera que, como les cuento, es el resumen. Lo que la empresa tiene al final de junio del 2022. Ese sería esta explicación de el día de hoy.